Aspirar, sobre todo a mitad del siglo, a partir de 1555, a la población fresnense conversa se le va a obligar prácticamente a que salga del pueblo. Entonces, por eso digo religiosas. Y por último, de aventuras, sobre todo aventuras entre comillas y entendidas las aventuras como son en el siglo XVI. Esos van a ser los primeros emigrantes. Los que van a ir desde 1493 hasta prácticamente 1540, muchos de ellos se puede decir que son militares que vienen de otros conflictos y que ya no encuentran situación en Fregenal y no les va a quedar más remedio que seguir con lo que ellos conocían. Es decir, el que es guerrero, el único sitio que tiene para seguir guerreando va a ser precisamente las nuevas tierras que se acababan de descubrir. Por lo tanto, van a ser los primeros. Bien, esa es la migración en cifras de la población de Fregenal de la Sierra. Como les estaba indicando, desde 1493 a 1630 salen de Fregenal 625 individuos distribuidos, y he puesto esos 4 distribuciones, digamos, de una manera un poco grosso modo, porque después cada uno tiene una, digamos, los que van a Nueva España pues van a tener después también una nueva subdivisión. Es decir, pueden ir a Nueva León, pueden ir a Florida, pero bueno, los he puesto en grandes cantidades. Nueva España van 226, que sin duda alguna es el centro del foco de atención de todos los emigrantes de aquí. Al Virreinato del Perú, muy extenso, van 191, muy significativos los del Virreinato del Perú, quizás más significativos que los de México, y después indicaré por qué. Las Antillas, que son las islas, es decir, las primeras, desde Santo Domingo, Cuba, van a ir 51, y a tierra firme, que viene a ser lo que hoy es Panamá, son unos 39, pero también muy significativo, porque tierra firme significa controlar el paso de todo el comercio en Indias. Ahí tienen distribuido por zonas, para que bueno, un poco vean. Ahora ya esta distribución sí ha sido un poco más puntualizada. A las islas, como pueden ver, los 51 van a ser prácticamente los que van en el primer momento. Tierra firme 39, ven la flecha, tierra firme es el istmo de Panamá. A Nueva España 226, Perú 155, y el nuevo reino de Granada, que ahora sí lo he subdividido de Perú, van a ir 36. Son muy interesantes los que van al nuevo reino de Granada, porque casi el 90%, por no decir ahora mismo el 100%, van a ser conversos. De hecho, muchos de ellos van a embarcar en 1580 en una expedición que después se descubrió cuando llega a Indias que eran todos conversos. Los 16 que van en esa expedición, casi todos van en el mismo barco, que además se llama Nuestra Señora de Santa Catalina. Santa Catalina es una vocación que van a tener los judíos para que bueno, no fueran descubiertos. Casi todos los pueblos, los judíos se ubican en torno a la iglesia de Santa Catalina, en casi todos los sitios. Esta expedición iba al mando de Luis de Carvajal. Luis de Carvajal termina siendo juzgado por la Inquisición. Todos los que iban con él también caen. Bueno, el porcentaje de hombres y de mujeres, indudablemente el número de hombres es mucho mayor que el de mujeres, pero aún así es significativo a las mujeres que salen aquí. Es mucho más problemático que salgan mujeres que salgan hombres, porque al final estamos quedándonos sin pues elementos de reproducción, dicho así. Es decir, hoy los pueblos que están mandados a desaparecer son aquellos que tienen muchísimos más hombres que mujeres. Esas mujeres aquí además van a coincidir su salida con un momento de decadencia de la población. Vale, se ve muy poco y quizás un poco mal, pero lo que estoy indicando es por horquillas de unos cuantos de años, concretamente 30 años. En la primera ven que es muy poco significativa. La más importante va a ser la que va de 1571 a 1600. Ahí es donde va a salir el grueso de emigrantes de Fregenal. Por décadas, lo que le estaban indicando, 1571-1580. Si ven, esa es, de todas formas, también quiero hacer una puntualización.
todos estos datos pueden ser modificados dentro de unos años. ¿Por qué? Porque a Indias pasa mucha gente, ahora lo voy a indicar, que no se registra en ningún sitio y aparecen después en Indias. Nos vamos a enterar por referencias cruzadas de la documentación, que nos hablan de que un hijo suyo estaba allí, o de que su hermano que vive en Perú le ha mandado dinero y él vive en México. Entonces así es como vamos a poder sacar árboles genealógicos y vamos a poder sacar más datos de esa población. Pero que conste, todos estos sí estuvieron allí, porque la referencia hace que estuvieron allí, ¿vale? Puede variar el dato, siempre para más. 1571-1580, vea el número, sin duda el mayor de todos, y les voy a decir la explicación. En 1576 se renuevan los sanbenitos que hay expuestos en la iglesia de Santa María. Los sanbenitos es el nombre de todos aquellos que son conversos. Los conversos de la población se sienten afrentados, van a iniciar un proceso, la Inquisición va a buscarlo con más puntal, con más detalle. En esto Rafael Caso tiene bastantes datos, incluso Rafael Caso tiene un estudio de la población en el siglo XVI que además coincide con la bajada del número de habitantes. Ahora voy a indicar los habitantes que había y cómo baja el número a partir de 1575. Muchos de ellos se van ahí. Vale, ahí en el primer bloque, que va de 1492 a 1530, en rojo tienen la población de Fregenal, en esos momentos son 5.014, siguiendo los datos de Rafael Caso. 5.014 vecinos, van a emigrar 28, lo que supone un 5% de la población, lo que emigra en esos primeros años. Entre 1568 3168 la población de Fregenal son 6.970 habitantes. Emigran 132, ya ha subido el porcentaje, viene a ser un 2% de la población lo que está emigrando. Ya es significativo. La siguiente referencia, en 1587 la población son 5.428 vecinos, los emigrantes 157, el porcentaje es un 3%. En 1594 la población más o menos se mantiene, 5.343, los emigrantes se ha reducido, son 49, es un 0,6% de la población, y en 1606 la población es de 4.455, en menos de 10 años los datos nos indican que la población ha bajado pues casi 1.000 vecinos. Esta puede ser una de las causas, no la única, Después se relacionan las causas. La comparativa con los pueblos. Nos sorprende el de Zafra, que son 800 y pico, nos sorprende bastante. No sé de dónde se han extraído los datos del historiador que lo aporta. Esteban Miras Caballo es el historiador que ha publicado recientemente un estudio sobre la emigración a Indias desde Zafra, desde el siglo XVI al siglo XIX, y él indica que para el siglo XVI salen de Zafra 835, quiero recordar. Nos parece mucho en comparación a los que salen de Fregenal, teniendo en cuenta que Zafra tiene menos población que Fregenal. No mucho, pero bueno. Y por ejemplo, sí sorprende la de Jerez de los Caballeros, que sí tiene más población que Fregenal. Esos son los datos. Vean, Fregenal tiene una posición en cuanto a emigrantes un poco significativa. Bien, un poco el proceso de cómo se hace el viaje a Indias, porque no todo el mundo podía ir a Indias. Para ir a Indias tenías que ser cristiano viejo, es decir, que no vinieras de generación ni de moros ni de judíos, y como no existía el DNI, pues tenías que hacer una prueba de limpieza de sangre. Tenías que coger una serie de testigos, presentarte ante el escribano, que es el notario, y él tenía que certificar que nosotros éramos cristianos viejos, que no había problema para pasar a Indias. Eso no se va a cumplir en Fregenal. Fregenal con gusto se daban a unos a otros títulos de cristiano viejo cuando no lo era, y así lo hace saber la Inquisición.
Dice, no, no, allí en ese pueblo todos se están dando títulos de limpieza de sangre cuando hasta los escribanos y los alcaldes son conversos. Entonces, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos de los que pasan, pues indudablemente, pero esto no quiere decir que no hubiera población en Fregenal que fuera cristianos viejos, que los había, hidalgos. Lo primero que había que hacer es ese registro aquí, paralelamente solicitar que el rey en corte diera licencia para poder pasar, y el siguiente paso, irte a Sevilla. Eso es Sevilla en el siglo XVI, una reproducción. En Sevilla, el meterte en el barco no era cuestión de llegar a Sevilla y pegar. Podías tirarte prácticamente un año si las cosas no te iban muy bien. Si las cosas te iban bien, podían ser 2 o 3 meses. Ojo, estos son los que van a embarcar directamente. Después hacían también alardes. Alardes quiere decir que a lo mejor a alguien importante de la zona se le podía encargar juntar gente, normalmente hombres, para pasar a las Indias y colonizar o conquistar nuevas tierras. Por ejemplo, aquí se alistan muchísimo con Hernando de Soto en 1538 para pasar a la Florida. Son muchísimos los que van de aquí, porque él básicamente se va a nutrir de gente del entorno. Eso va a ser normal. De aquí sale una expedición también. De aquí sale una expedición en 1578 al mando de Antonio de Villegas. Estos van a Filipinas, pero tienen la mala suerte que al salir de Sanlúcar de Barrameda, su nao, la milanesa, se hunde y mueren ahogados bastantes. Gente de Fregenal. 1578, que si recuerdan el gráfico viene a coincidir con el momento de mayor salida, porque muchos de ellos iban en esos barcos. Iban a Filipinas. Bueno, esa es la información de limpieza de sangre. Esta concretamente es de un fresnense, Francisco Hidalgo, que va por teniente de gobernador de Popayán en 1576. Ahí pues empieza siempre en la villa de Fregenal, la fecha, ante el alcalde de la justicia, el escribano, se presentó, en este caso Francisco Hidalgo, para solicitar información porque desea ir a Indias porque le tienen concedido el título de teniente de gobernador de Popayán. El viaje se hacía en esto, por decir algo. Sí, ese concretamente es una reproducción de la nao Victoria, que es la primera que dio la vuelta al mundo. Esta es la reproducción que hicieron para la Expo 92, está en Sevilla. Y esos fueron los primeros viajes, pero bueno, se va a estar utilizando prácticamente hasta mediados del siglo XVI. Se va aumentando después un poco de tonelaje, pero bueno, los primeros emigrantes van en este tipo de barcos. Vean ustedes lo que es pasar, ahora les indico. Ahí tienen una nueva versión de la nao, ya mucho mejor, digamos, mejorada, que es el galeón. Ahí tienen un ejemplo. Uno es la nao Victoria y el otro es el galeón Andalucía. Son dos réplicas exactamente igual, que además se han hecho siguiendo las técnicas de los antiguos maestros de Ribera, los carpinteros de Ribera. La primera se hizo para la exposición del 92 y la segunda se hizo para la exposición de Japón. Se llama el Galeón Andalucía porque fue la comunidad de Andalucía el que lo llevó a Japón como muestra de la conmemoración de los primeros viajes transoceánicos y todo. Un viaje podía costar 26 ducados. 26 ducados es una cifra exagerada, es como poder hacer hoy un vuelo transoceánico, si hacemos los cambios. Esos 26 euros, que es un buen pasaje, daban derecho a poder consumir lo que el maestre de la nao te iba a dar, que básicamente era vinagre, vino, aceite en unas medidas que además eran estándar. Dentro del barco toda la marinería estaba controlada y el capitán además controlaba por una serie de medidas que estaban selladas por la corona para que no hubiera engaños, para que no se metiera nada de extraperlo. El extraperlo es una palabra muy actual, pero bueno, se puede utilizar para esto. Todo estaba muy controlado, muy medido. Entonces tenías derecho a eso, aceite, vinagre, fuego, podías tener derecho a un infernillo para hacerte de comer, y después la carne te la iba suministrando directamente en el barco el capitán. ¿Cómo era esa carne? Normalmente se llevaban guarros. El guarro aguanta mucho y efectivamente, y a medida que iba avanzando el viaje, pues iban consumiendo el ganado que llevaban vivo.
En estos barcos además iban caballos, iban vacas, los caballos iban con una serie de cinturones para que no se movieran mucho, y también dependiendo de la calidad que tú habías pagado por el pasaje, o lo pasabas arriba en cubierta o lo pasabas sobre cubierta, bajo cubierta. Los que iban en cubierta por la noche lo que se hacía era tirar unos toldos, ¿m? Para que el resencio, el frío no hiciera mella. Pero bueno, eso era la gente que menos poder tuviera, que era la inmensa mayoría. De hecho, tenemos muchísimos casos de fresnenses que pasan y mueren en el viaje. Incluso algunos se arriesgan, tenemos el caso de uno que pasa con la niña de 12 meses, un año. Además aparece en la documentación como una niña de teta, porque bueno, y se arriesgaba. Es como si hoy nos pusiéramos en todas estas personas que arriesgan su vida pasando el estrecho, por ejemplo. Bueno, como el tema giraba en torno al apellido de Fregenal, estos sí aparecen en toda la documentación con el apellido Fregenal. Estos sí. Juan de Fregenal, que aparece en el registro de embarque como trabajador y va a la Española en 1506, es uno de los que primero tenemos registrado como tal. Tenemos a un Juan de Fregenal, que es un negro liberto, es decir, un negro que había conseguido pagar su libertad. Además, este hombre es albañil, no puede ser maestro albañil porque es negro y no se lo permiten el resto de maestros. Y este sí está en Lima. Este quizás sea el primer fregenal que tenemos en Sudamérica, pero que, vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con la corriente reciente. Después tenemos a Cristóbal Rodríguez de Fregenal, que se va a poblador con Hernando de Soto en 1538 a la Florida. Beatriz Rodríguez de Fregenal, que esa es emigrante doblemente, porque es natural de Fregenal, pero ella vive en Sevilla y pasa desde Sevilla como vecina de Sevilla. Aunque dice que es natural de Fregenal, se busca para la limpieza de sangre a gente de Fregenal, pero todo lo hace en Sevilla. Francisco de Fregenal, que es un franciscano, va al Perú en 1551. Después hablaré un pelín más de él, porque él sí es bastante interesante, a nuestro parecer. De hecho, va a ser uno de los pesos pesados de la orden franciscana. Incluso después vamos a tener también a un jesuita. Juan Martínez de Fregenal, que sí, estos son de los conquistadores, estos pasan como aventureros, esos que os decía al principio, van en la hueste de Cortés, en la conquista de México. Pasan primero con Pánfilo de Narváez, es decir, en 1510 ya tenemos sus primeros datos, porque están en Cuba. De Cuba ya van a pasar a México y allí es donde van a estar en la hueste de Cortés. Estos son de... Bueno, de hecho, Juan Martínez de Fregenal le dicen el Cañón y Hernán Martínez de Fregenal es cuchillero. Los dos son cuchilleros, son de familias de cuchilleros de aquí de Fregenal, los Martínez. Francisco Hernández de Fregenal va a ser alcalde de Colima en 1580. Esa referencia a 1580 es el año de su muerte. Hace testamento y bueno, lo tienen localizado. Este ha sido uno de los últimos testamentos que he logrado ver porque me lo han enviado directamente desde Colima, desde el archivo. Tienen un archivo bastante bueno en Colima y bueno, tengo relación ahora a través de vía internet. Esto facilita muchísimo la labor de investigación. Antes esto era impensable, había que ir a México o había que ir a Perú. Hoy simplemente un correo electrónico te puede poner ya si tienes la pista de alguno de ellos. Cristóbal de Fregenal va a ser franciscano en Guatemala, 1574, y Alonso Fregenal, franciscano en Filipinas, 1581. Esos sí aparecen en sus testamentos, no con ningún apellido, sino como Fregenal. Podríamos decir que son los primeros en Indias, porque por ejemplo los que hablaba Andrés de Canarias vienen a emparentar con la nobleza guanche y es un orisa de Fregenal, y efectivamente el topónimo está relacionado con ese orisa de Fregenal, que es uno de los primeros colonizadores que emparenta con los guanches, con la nobleza local. Bien, vamos a hablar un pelín de algunos de ellos, algunos que sean significativos y algunas anécdotas. Francisco de Terraza va a ser uno de los importantes de la conquista de México. De hecho, es el mayordomo de Cortés.
Cuando Cortés viene a España a pleitear porque le han quitado los privilegios que tenía, deja como su representante, como el que más poder tiene allí, a Francisco de Terrazas. Francisco de Terrazas, bueno, nace aquí en Fregenal, está casado en Fregenal, pasa que, bueno, muere la mujer, él vuelve a casar allí en Indias, viene a casar con Ana, le voy a indicar el nombre, porque algunos nombres ya bailan, son 600 y... Vale, Ana de Castro. Ana de Castro, que a su vez era la hija de otro de los conquistadores de México. Ellos se van a mezclar entre ellos para que las encomiendas